Ok, sí, ahí estoy grabando. Gracias. A la espera entonces de que se sume alguien más, vamos a comenzar con la clase de hoy, que como ustedes tendrán presente y por supuesto en consonancia con la planificación, es la última clase de esta unidad y la última clase evidentemente previo a la prueba, que va a ser la semana subsiguiente a la vuelta del receso universitario. Entonces, en esta clase terminamos con la unidad 1. En las clases, hace ya un par de clases, logramos finalmente entrar en algo más específico, que es, digamos, que la categoría que da nombre al ramo que estamos compartiendo este semestre y que es el Derecho Comercial Internacional. Y establecimos una definición, dimos cuenta de cuáles son sus principales características y luego nos adentramos en cuáles son los principios fundamentales que informan esta rama del derecho. ¿Se escucha muy fuerte el ruido que escucho yo? ¿O no se escucha? Como de taladro. Se escucha. Ya, si a mí me incomoda un ruido como externo aquí del edificio. Si molesta, perfecto comprender la clase, me avisan para tratar de hacer no sé qué, pero yo voy a tratar de adaptarme al ruido. eh, paso por aquí. Yo voy a tratar, yo voy a tratar de adaptarme al ruido aquí, ojalá que nos respete la clase. Así que si me notan de repente un poquito complicado, porque el ruido me está molestando. Ya. Em, Decía entonces dimos cuenta cuáles eran los principios principales y ustedes ya en la clase de ayer volvieron sobre un tema probablemente, o sea, no probablemente, que forma parte de lo que ustedes ya conocen, al menos desde el año pasado, que tiene que ver con las fuentes del derecho. Desde ese punto de vista, uno puede advertir que las fuentes del derecho son fundamentalmente las mismas para todas las ramas del derecho, sin perjuicio de que, como está en esta lámina y que el tema que ustedes revisaron en la clase de ayer, en el caso particular del derecho comercial internacional, esas fuentes del derecho adoptan también algunas formas más particulares que tienen que ver con la peculiaridad, con la especificidad justamente de esta rama del derecho. Respecto de estas formas, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes? ¿No, Valentina? Alexandra, gracias. Muchas gracias por la retroalimentación. Ok, entonces, dentro del entramado, si se quiere, institucional que nosotros hemos ido presentando de esta rama del derecho, y luego de decir todo lo que acabo de recapitular, también le hemos ido mencionando de manera permanente que hay una cierta forma de generación de la normativa que se aplica en este caso que obedece a instituciones externas que no forman parte de los órganos estatales ni que forman parte de las instituciones propias del derecho internacional público, sino que son instituciones más bien específicas de esta rama del derecho. Entonces, en esta clase vamos a enumerar algunas de ellas, vamos a explicar algunas de ellas, probablemente las más preponderantes o las más incidentes. Luego en la parte final, vamos a ver cómo, particularmente una de ellas, eh, adopta y desarrolla estos principios de que nosotros hemos identificado como principios generales y básicos y desarrolla un catálogo de otros principios que van a ser aplicados muchas veces a las operaciones comerciales entre las partes. Lo invito a no perder de vista que en este caso, más allá de los contenidos específicos que veamos, de algunas cosas que van a ser, que son relevantes tener en cuenta, lo que invitamos a hacer esto es como una mirada
general de... Estamos tratando de presentar cuáles son, cómo se organiza esta rama del derecho comercial internacional, y cómo inciden en ella instituciones que nos pueden sonar un poquito ajenas, pero que tienen una influencia, y cómo esto finalmente muchas veces, o a la postre, se refleja en las operaciones comerciales de los contratantes. O sea, algo que puede parecer de pronto que está como muy arriba o muy etéreo, finalmente se plasma en las regulaciones que inciden sobre las operaciones comerciales. Para efecto de comenzar a explicar la referencia a estas instituciones que he enunciado, quisiera preguntar que alguien me voy a colgar de uno de los tipos de formas que aparecen aquí reflejados en la pantalla, en la lámina, que es la de las leyes modelo. ¿Alguno de ustedes me podría como decir básicamente en qué consiste las leyes modelo, qué es lo que las hace ser particulares, o por qué las reconocemos como una forma distinta de las fuentes del derecho en este caso? ¿En qué consisten las leyes modelo? De acuerdo con lo que vieron en la clase de ayer, o en el apunte. Es como una combinación de diferentes, ¿cómo lo explico? De diferentes leyes, o sea, por lo que entendí, ¿o no? Combinación, ¿qué es lo que se combina? ¿A quién lo combina? ¿A qué se O refiere con sea, eso? es como lo que entendí, como que unía diferentes leyes, tanto políticas o económicas, sociales, culturales, etcétera. ¿Ya? Y, y ahora estaba leyendo y es creada por organismos internacionales Sí. y es privado. ¿Qué significa que sea privado? Que no lo hacen los gobiernos, sino como los organismos. Ahí no sabría cómo explicarlo, la verdad, como Ya. que, pero eso, eso es lo que leí. Sí, es una buena introducción, vamos a precisarla desde luego, y yo diría que se complementa con lo que apunta Valentina en el chat, que los estados las adoptan, las adoptan. ¿Qué significa, Valentina, que las adopten? O Puede al ser curso nomás. como, sí, ¿Perdón? claro, como que si alguien lo propone, un Estado puede decir, como la adopta en el sentido de que me va a servir, la puedo utilizar para ciertos propósitos, creo que es útil, no sé. ¿Está obligada a adoptarlo? No, no debería, ¿no? Eh, no, de hecho no están obligados. Y, estos organismos la añaden los sistemas legislativos, justamente. Sí, eso es. Y hay ejemplos que están puestos bueno, en el apunte, y vamos a volver sobre ello en algún momento también. En Chile, sobre ciertas legislaciones que fueron propuestas en alguna parte, y por algunos institutos más que en alguna parte, y posteriormente implementadas. Me sirve esto, decía yo, para introducir eh, los institutos sobre los que vamos a hablar ahora, precisamente porque tiene que ver con esta dinámica creadora de derechos. O sea, son ciertas instituciones que no son los estados, ciertas instituciones que no son eh, las del derecho de integración que nosotros veíamos clases atrás, sino que son instituciones que tienen una finalidad específica y que se dedican, digamos, en realidad tienen incentivos para dedicarse a hacer lo que hacen, y es lo que vamos a tratar de explicar a continuación. Es el título principal: organismos creadores del derecho comercial internacional, y seguramente, o sea, no seguramente, hay muchos más, pero aquí ofrecemos un catálogo de algunos ejemplos, los tres de ellos probablemente de mucha más incidencia en términos genéricos, los que están más hacia abajo un poquito más temáticos, como se puede advertir en algunos de ellos con el solo nombre. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, la Cámara de Comercio Internacional, Comité Marítimo Internacional, Organización Mundial de la Propiedad Industrial, International Law Association, la Organización de Estados Americanos.
Diría yo que de la sola lectura, de la sola existencia de este tipo de instituciones se pueden advertir dos características bien relevantes, una de las cuales está expresada en la lámina. Pero una distinta es que en realidad lo que pretenden estas instituciones es dar cuenta, es lograr ese fin del que hablamos nosotros en otras clases anteriores sobre la uniformidad del derecho. O sea, advierte una comisión, el instituto, la cámara, algún comité, organizaciones que están aquí, advierten que hay operaciones comerciales que se realizan por distintos operadores comerciales en distintas partes del mundo y que tienden a realizar operaciones más o menos similares, pero que en todos los casos lo que debe existir en quienes realizan esas operaciones es un interés, una demanda por conocer cuáles son las reglas que se les van a aplicar, cuáles son los derechos que van a tener en esa aplicación de reglas, cuáles son las obligaciones a las que se van a ver sometidos o sujetos y cuáles van a ser las sanciones que se van a seguir del eventual incumplimiento de esas obligaciones o de la falta de respeto a los derechos que eso otorga. Y entonces son esos mismos operadores comerciales los que buscan como instancias en las cuales esa uniformidad se pueda lograr, o al menos buscar, y desarrollan este tipo de normativas. Y en el caso, por ejemplo, de cuestiones mucho más temáticas y específicas, como un comité marítimo internacional o una organización mundial de la propiedad industrial, bueno, son aquellos que se dedican a esa específica rama los que están más interesados en realidad en que se logre esa uniformidad, porque eso es lo que, a fin de cuentas, y este es el interés máximo y principal, lo que eso finalmente va a permitir es que la fluidez de las operaciones comerciales sea mayor y por lo tanto, tanto cualitativa como cuantitativamente, el volumen de operaciones comerciales sea mayor y haya un crecimiento constante. Finalmente, eso es lo que se busca con todo esto. Y la segunda característica es lo que ahí está identificado como un rasgo esencial, que no tienen facultad de imperio estos organismos. Seguramente ustedes se recordarán qué significa tener facultad de imperio de acuerdo a lo que vimos en las clases de Derecho Empresarial del año pasado, o por lo que tal vez bastante cotidianamente en las noticias en esta época. ¿Alguien me puede como explicar en qué significa qué significa tener facultad de imperio y en el fondo qué implica que este tipo de instituciones no tengan esa facultad, esa atribución? Tiene que ver como con la capacidad de hacer cumplir una norma, o sea, en una normativa quizá una sanción. ¿Ya? Que en el caso, por ejemplo, de los estados en que se traduce, en que se trasunta, En los tribunales de cada país, ¿sí? ¿Qué pueden hacer los tribunales que no pueden hacer no podemos hacer los ciudadanos, por ejemplo? ejercer fuerza, algo así se llamaba. Sí. Determinar el ejercicio, claro, quiénes están dotados, los órganos que tienen atribuciones, y los tribunales a quienes le pueden pedir que, de ser necesario, ocupen la fuerza que monopólicamente poseen a las policías. Eso es la facultad de imperio, finalmente, hacer cumplir algo. Valentina, le agradezco. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes mismos hablaban, ponían, escribían o me decían hace algunos minutos, estos organismos tienen la facultad de hacer cumplir las leyes, modelo que se les ocurre que ellos crean. O sea, los organismos creo que no directamente, pero se supone que pueden como lo que dictaminen o la resolución que den, pueden como enviarla a que un estado o un tribunal de otro país como que la haga cumplir, porque Claro, como que ellos no tienen como la capacidad de... no la tienen, eso es lo que hay que tener súper claro, no la tienen. No tienen facultades de imperio, por lo tanto, si ellos, supongamos, dictan una ley modelo, no dictan, elaboran una ley modelo, es solo una propuesta que entregan a los estados que forman parte de la CNUDMI o del UNIDROIT, etcétera, y los estados verán si la adoptan o no.
Y el adoptarlo supone pasar por una ley modelo, por ejemplo, pasarla por todos los procedimientos de tramitación de una ley, porque en realidad es el Estado el que tiene que aprobar o no una ley y pasará por el Congreso, se someterá a lo que cada país tenga previsto como etapas de tramitación de la ley, pero no aplica por el solo hecho que un instituto de este tipo lo haya propuesto o porque a un grupo de personas le haya parecido eh, muy importante hacerlo. Otra cosa es que en la práctica eh, estas sugerencias, modelos, propuestas sean ordinariamente seguidos e implementados porque hay ahí también una cuestión de si de nuevo queremos propender a la uniformidad en el desarrollo de las operaciones comerciales, nos interesa entonces formar parte de lo que se está haciendo, nos interesa que esas cosas también se implementen en nuestro país y vamos a ver luego algunos ejemplos de de preocupaciones, de inquietudes que tuvieron algunas de estas instituciones de manera señera en algún momento hace muchos años sobre cuestiones que hoy día están sumamente asentadas, pero que en su momento obedecieron también a un impulso o una mirada así, con cierto horizonte por parte de quienes estaban en esas instituciones en alguna época pretérita. Primero entonces la CNUDMI nace al alero de la ONU, pero tiene una, una finalidad bastante específica y bastante relacionada con lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Que es la reducción de barreras para el tráfico comercial, de obstáculos jurídicos al comercio internacional, y esta cuestión de esta idea de uniformidad, que he hecho bastante hincapié en ella, que es coordinar, sistematizar e impulsar la armonización y unificación, la uniformidad, la estandarización, etcétera, del derecho comercial internacional, propendiendo la participación activa de los Estados, sobre el más amplio abanico de temas vinculados con el comercio internacional. Si bien, como yo decía en alguna clase anterior, la compraventa internacional de mercadería es casi que por esencia la principal actividad de carácter comercial que se lleva a cabo, son muchas otras, las que sí lo hacen, como están allí señaladas, y respecto a todas ellas que esta institución, no solo la CNMI, sino también otras instituciones, buscan tener marcos de influencia. Por ejemplo, enfocado, este listado meramente muestra como pretende mostrar solamente el foco principal de estas instituciones, que es microempresa, arbitraje y conciliación, solución de controversia, es decir, como su misma declaración de objetivos lo dice, todo aquello que permita superar los obstáculos que el comercio per se, digamos, presenta, tratar formas de solucionarlo. ¿Y en qué se traducen esos trabajos que ellos llevan a cabo? En propuestas de distintos tipos. Proponen convenciones internacionales, cláusulas para ser incorporadas en otras convenciones internacionales, leyes modelo, por supuesto, reglas uniformes, un poco ustedes también eso lo vean ayer, que es una categoría eh, más, más baja, digamos, menos comprensiva que una ley modelo. Una ley modelo es proponer una regulación propiamente tal, reglas uniformes son cuestiones como más acotadas, más específicas, que se proponen. Guías jurídicas, también ustedes vieron en qué consiste, que también proponen, pero no con la intensidad de una ley modelo, y obviamente recomendaciones a los estados y organizaciones. Una finalidad similar, si bien tiene una naturaleza distinta, es la que cumple el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, dicho en español, UNIDROIT. Diferente naturaleza, decía yo, porque esto no nace en el seno de una organización tan política, digamos, como la ONU, lo que desde luego supone un una cierta limitación respecto a la libertad con la cual se pueden hacer ver ciertos lineamientos de carácter técnico, de carácter jurídico, de carácter económico, porque en un organismo, si bien es un órgano, es una parte específica de la ONU, la CNUMI,
Está sujeta, obviamente, a las influencias políticas que hay de los distintos países que la componen. En el caso de UNIDROIT, la ventaja es que es intergubernamental y es independiente. No forma parte de una organización superior, sino que está conformada por los estados que adhieren a su estatuto, simplemente. Por tanto, una composición mucho más independiente que evidentemente uno espera se trasunte, se refleje en la independencia con que elaboran sus propuestas. Por eso que la flexibilidad ahí constituye una ventaja. Y de nuevo, el objetivo es estudiar los medios para armonizar y coordinar, de nuevo, las mismas palabras, armonizar, coordinar, uniformar, estandarizar, y preparar gradualmente la opción de una legislación de derecho privado uniforme. Meta que nosotros veíamos también en alguna clase anterior, no por sumamente ambiciosa, puede dejar de ser buscada. ¿Qué iniciativas desarrolla? Prepara proyectos de ley o convenciones, proyectos de acuerdo, y además estudios de derecho comparado, analiza iniciativas, organiza conferencias y políticas y publica estudios. En el mismo ánimo siempre, o sea, nosotros, hablando del instituto, nosotros somos pretendemos erigirnos como un centro referencial, que sea un referente para que los interesados en realizar operaciones comerciales se nutran de nosotros, y a partir de eso lo que buscamos que se produzca es un aumento cualitativo y cuantitativo de la operación comercial, y en esa pasada ganamos todos, no solo los comerciantes que están interviniendo directamente en esas operaciones, no solo los estados a los cuales pertenecen esos comerciantes, sino nosotros también, institutos, porque ahí validamos nuestro trabajo, crecemos más, y la suma del total nos beneficia a todos los intervinientes. ¿Cuáles son los principales instrumentos? Convenios internacionales y las normas modelo. Y ahí están los ejemplos. Me refería yo a eso. Probablemente algunos de ustedes en los trabajos del año pasado les correspondió hablar del contrato de leasing, o también de factoring, o algún otro de los contratos que se revisaron en trabajos grupales. Al año 2021, en esta etapa de la vida, evidentemente que el contrato de leasing está bastante asentado y es de un uso sumamente generalizado en todo el mundo y en distintos tipos de negocios relacionados con distintos tipos de bienes. Sin embargo, hacia el año 88, 1988, si bien es cierto el contrato de leasing ya existía y operaba en algunos países, evidentemente su desarrollo era mucho más incipiente que todo el desarrollo que vino después. Y sin embargo, en instituciones como estas, fue precisamente que alguien recogió la figura, vio que tenía utilidad, vio que tenía potencial, vio que era utilizable respecto de bienes que hasta el momento no venían siendo utilizados, y que voy a ser utilizable en países donde aún no existía noticia de que existía esta figura, y propuso que el UNIDROIT se dedicara al estudio de este tipo de contratos. Y propuso este tipo de convención, que fue lo que se llevó a cabo y se desarrolló hacia más adelante. Un segundo, por favor. Porque voy a precisamente compartirles simplemente cómo era este convenio. Dice, este es el tipo de herramienta, entonces, que se prepara una convención que aborda una temática. Pensemos de nuevo en el año en el cual estamos hablando,
versus la realidad actual donde es una cuestión completamente asentada. Y ahí se propone, se presenta una figura, esta es la modalidad que adquieren esas convenciones y que luego son propuestas entonces como normas modelos. Y ahí define más o menos en qué consiste el contrato, o sea, le da una definición y dice, bueno, ustedes ya saben en qué consiste la intervención de tres partes en el contrato de arriendo y finalmente de arriendo, que significa el leasing, que el leasing no es sino una forma de contrato de arriendo, y cómo finalmente una de las partes adquiere el bien por el cual haya estado pagando cuotas de arriendo durante el periodo de un contrato, durante un tiempo. Bueno, esa figura, entonces, novedosa en alguna época, fue posteriormente incorporada por esta institución y después ofrecida a los estados interesados y a su vez por esto incorporaban sus legislaciones estatales, nacionales, que es un poco lo que nos decía en el chat, me parece que era Nicole, como cómo después se lo recogen después las legislaciones nacionales. Vuelvo ahora a presentar. Se entiende lo que he estado tratando de plantear, fundamentalmente a través de estos dos instituciones, el UNIDROID y la CNUNEI de las Naciones Unidas. ¿Alguna duda? Gracias, Valentina. ¿Alguna pregunta? Finalmente una palabra sobre la- la- las cámaras de comercio en general. La Cámara de Comercio Internacional está puesta aquí como ejemplo porque es un ente aglutinador a a nivel mundial, pero que esto tiene, seguramente ustedes han escuchado hablar de la Cámara de Comercio también en nuestro país y así en cada uno de los lugares del mundo. Cumplen el rol de agrupar a comerciantes y empresarios de todo el mundo, de todos los países, para obviamente fomentar el comercio, la inversión, todo interés gremial, finalmente lo que hacen es representar un interés gremial, eh, y en un punto que merece una cierta reflexión, digamos, para la vida, digamos, propician esta idea de autorregulación, lo cual desde luego debe ser, creo yo, cuestionado desde el punto de vista que muchas veces ha sido justamente la autorregulación en el orden empresarial lo que ha servido de caldo de cultivo para prácticas que un poco muchas veces están reñidas con lo ético, ¿no? Eh, si bien puede ser, o sea, yo creo que es algo que cruza no solo el ámbito empresarial, sino que todo ámbito de la vida, eh, adquiere una relevancia y un impacto mayor cuando esto es realizado por quienes desarrollan operaciones comerciales de alta magnitud, por todas las implicancias que eso tiene. Entonces, muchas veces ese llamado de autorregulación significa ausencia de sanción, porque si yo me autorregulo, significa que espero que no haya un tercero, los que tienen imperio, ¿no? Los estados, las autoridades, que me regulen. Y si la autoridad no me regula, la sanción, no va a haber sanción más allá de la que yo como autorregulado me dé. Y eso normalmente está asociado, el incentivo que yo tengo como autorregulado a sancionarme es evidentemente bajo y probablemente va a ocurrir que como ha pasado, que se traduzca en sanciones de carácter más bien ético o de multas que no resultan realmente sancionatorias. Entonces, hago simplemente el punto respecto a estos objetivos que muchas veces, creo yo, requieren una cierta revisión y un cierto grado de reflexión que escapa de lo que vamos nosotros desarrollar en este curso, pero que creo yo que representa un punto que debe ser observado. ¿Qué es lo que buscan qué es lo que buscan estas cámaras? Bueno, proveer servicios especializados, facilitar en definitiva el desarrollo de la actividad comercial por parte de sus asociados, representarlo ante distintas instancias distintas,
Y también un punto que no aparece en la lámina, pero que sí está destacado o sea, sí aparece en el apunte, tiene que ver con el rol que cumplen las cámaras de comercio para la resolución cuando se quiere recurrir al arbitraje para la solución de conflictos. Arbitraje es una palabra que ustedes han escuchado antes en este curso y sobre la cual vamos a volver con mayor grado de profundidad en la unidad 3 también de este curso. Pero tiene que ver con esta idea de que cuando las partes celebran contratos de índole comercial, y esto es habitual en comercio interfronterizo, en comercio internacional, sobre todo cuando se está hablando de ni siquiera tan altas, pero de sí ciertas magnitudes de operaciones comerciales, en que las partes se sustraen, o sea, dicen no queremos someternos a los procedimientos y por tanto burocracia que puede significar los tribunales nacionales de algún estado, y vamos a resolver nuestros conflictos mediante arbitraje. ¿Qué significa eso? Recurrir a expertos que se dedican a las materias que pueden formar parte de un conflicto. Y esos expertos normalmente forman parte de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio sirven como un punto, un lugar de acreditación de personas que tienen amplia trayectoria profesional o experticia en determinadas materias y operan como un organismo neutro en el sentido que hay una nómina de jueces árbitros que ellos acreditan como gente que tiene precisamente esta trayectoria y a los cuales las partes pueden recurrir para resolver un contrato, para resolver los conflictos que implica un contrato, ¿no? Entonces, la importancia en materia de arbitraje que tienen las cámaras de comercio suele ser muy relevante. Bueno, instrumentos que utilizan, la idea es un poco la misma: recopilación, formulación de usos mercantiles, elaboración de contratos tipo, vale decir, de nuevo, esta idea de lograr una cierta uniformidad, de armonizar formatos, de estandarizarlos, lo que no significa que lo vamos a ver al final de la clase, lo que no significa que no se permita la innovación o que lleguen prácticas nuevas o que se sienten formas de desarrollar el comercio novedoso. Muy por el contrario, esas formas son bien recibidas y el desarrollo mismo de la actividad comercial a lo largo de la historia se explica por esa incorporación permanente de un dinamismo comercial. Sí, pero dentro de ese dinamismo, ojalá tener la mayor cantidad de certezas posibles respecto de los tipos de regulación o tipos de contratos que van a existir. Hacia esta parte sí estaríamos entrando de la última parte del curso, y la idea aquí es tratar de reflejar en los principios de una de las instituciones que hemos visto cómo se traducen aquí los mismos principios que ya hemos desarrollado anteriormente de manera general, y algunos más específicos que se entroncan, por ejemplo, con algunos de los que ustedes vieron en el apunte que les tocó desarrollar grupalmente la semana pasada, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí cómo esto que hemos estado hablando sí forma parte de lo que estas instituciones proponen y tiene aplicación luego directa en la forma en que los contratos entre los operadores comerciales se desarrollan y se ejecutan. Los principios que vamos a ver al final, ¿cuándo se aplican? Cuando las partes aceptan someterse expresamente a ello en un contrato. Cuando las partes, incluso sin declararlo, aceptan regirse por los principios generales del derecho. Cuando las partes no han elegido una ley particular que rija su contrato, y bueno, adicionalmente pueden ser usados para interpretar otro instrumento de derecho internacional y pueden servir de modelo a legislaciones nacionales e internacionales. Esto quiere decir que, en general, los principios van a estar ahí y van a ser utilizados por las partes, sin necesidad incluso de que ellas declaren expresamente someterse a ellos.
¿Qué quiere decir esto? Si llega, por ejemplo, el momento en que un tribunal arbitral, un tribunal de un país, tiene que resolver un conflicto entre los comerciantes, aunque no se diga expresamente, va a decir, bueno, este contrato no pudo haber sido celebrado sino en buena fe, de buena fe. En realidad este contrato no pudo haber sido celebrado sino en virtud de la libertad contractual de las partes. Este contrato tiene que haber sido celebrado evidentemente sin que el actual contradictorio de una de las partes lleve a un malentendimiento a su contraparte. No sé si se entiende. Son principios generales que aun cuando digo las partes no los declaren de manera expresa y solamente si se sustraen de ello uno podría decir, ok, no se aplican, pero son de aplicación tan general que van a regir en general las operaciones comerciales internacionales entre las partes. ¿A qué se aplica? Y volvemos aquí también sobre unos conceptos que hemos nosotros señalado anteriormente. Tiene carácter derecho comercial e internacional. ¿Qué significa que sea internacional? Y aquí me remito a algo que nosotros vimos en clases anteriores. Tiene que ser interpretado en un sentido amplio. Solo se excluyen las situaciones en las que no existe ningún elemento internacional. ¿Alguno de ustedes se recuerda en qué consistía esta disquisición sobre el elemento internacional? Cuando lo veíamos a propósito del derecho internacional privado. ¿No? Eh, quizás se acuerdan, veamos nosotros qué ocurre si en un contrato, si tenemos un contrato celebrado en Chile entre dos comerciantes chilenos respecto a una cosa que se encuentra situada en Chile y cuyos efectos del contrato se producen en Chile. No hay elemento internacional. Ya hablábamos, quizás se recordarán ustedes, de elemento internacional que sea relevante. Entonces, si no hay ningún elemento internacional, ya no estamos evidentemente en la esfera de esta rama del derecho, estamos en otra distinta. Y eso será resuelto sin ninguna duda por las legislaciones nacionales. Distinto es cuando ya nos encontramos con operación comercial celebrada por comerciantes que tienen establecimientos en países distintos. En ese caso ya sí estamos en presencia de un conflicto que debe ser resuelto con arreglo a los principios del derecho comercial internacional y que se tornará más complejo según si además la cosa sobre la cual recae ese contrato está situada en otro lugar y sobre, por ejemplo, los efectos que produzca ese contrato van a estar incluso en un cuarto lugar, en otra nación. Y eso sí tenemos un conflicto de derecho internacional. Y además, estamos hablando de comercial en un sentido amplio también. Decíamos nosotros la otra vez que el comercio, la actividad comercial más cuantitativamente y también cualitativamente más relevante es, por supuesto, el intercambio de mercadería. Pero esto, por comercio, la acepción debe ser entendida de manera mucho más amplia, ¿no? Y incluye, desde luego, una serie de operaciones comerciales que son distintas a la mera compraventa y tiene que ver con por ejemplo, comercio electrónico, inversión en concesiones, etcétera, en un sentido amplio. Y aparece ahí la exclusión del derecho del consumidor. El derecho del consumidor entonces no sería objeto de la aplicación de estos principios. ¿Alguno puede tener como una idea de por qué esto es así? ¿Qué hace distinto el derecho del consumidor respecto a las operaciones, de las demás operaciones comerciales? En el derecho del consumidor, eh, usted es consumidor, eh, yo consumidor. Estamos hablando de qué tipo de relación con un comerciante. Sería como una relación consumidor-empresa, no empresa-empresa.
Perdón, lo último, consumidor empresa. Claro, consumidor empresa y no de empresa hacia empresa. Sería como cuando es eh, B2C, algo así, que es como eso, consumidor empresa o empresa empresa. Son relaciones distintas, ¿no? Exactamente, estamos hablando de un plano completamente distinto. En el caso de empresa a empresa, como dice usted, comerciante a comerciante, las dos personas están realizando un acto de comercio. Me remito aquí de nuevo a algo que vimos el año pasado, esa distinción, a los cuales por supuesto que tiene que serle aplicada la relación comercial. Pero en el caso de cualquiera de nosotros, que adquirimos un producto o que celebramos un contrato con una empresa, en tanto persona natural y no como comerciante, lo que estamos haciendo es actuando como cliente, no como contraparte empresa de otra empresa. Y por lo tanto, malamente podría sernos aplicados los estatutos o las leyes o las regulaciones que se le aplican a las empresas. Eso es lo que dice Valentina, es correcto. Y en el derecho al consumidor es donde se da por antonomasia con mayor asiduidad la figura de los contratos de adhesión que veíamos en las clases anteriores. Ahí sí que es muy claro, ahí es súper claro que la facultad, la posibilidad que tenga un cliente de negociar alguna eh, condición con el otro contratante es prácticamente nula. Y por lo tanto, ¿de qué relación de derecho comercial estamos hablando, sino de una muy específica que se trata del derecho al consumo? ¿No? Por eso es una rama autónoma del derecho, porque la simetría entre las partes es tan clara que no se puede hablar de pares, sino que son desiguales, absolutamente. Eh, las partes pueden hacer aplicable estos principios, los contratantes pueden hacer aplicables estos principios eh, a sus operaciones comerciales, pero siempre tienen como límite, y esto también está expresado abajo, tienen como límite aquellas normas de derecho interno que son imperativas o que son inderogables. Hablábamos en alguna otra clase respecto de, por ejemplo, si está en el tráfico, si está disponible para ser comerciado aquello que está declarado ilícito por los estados. Y la respuesta debe ser no, o sea, mucha libertad contractual tendremos, pero no tenemos libertad para comerciar sobre cuestiones que han sido declaradas ilícitas. Mucha libertad contractual tendremos, pero no podemos decir lisa y llanamente que nuestra operación comercial la vamos a celebrar entre personas que son menores de edad, porque los estados nacionales no lo permiten. Y habrá que distinguir ahí según si un estado nacional establece la mayoría de edad a los 18 años o a los 21, como ocurre en algunas partes todavía, o si siendo a los 18 años permite que en algunos casos permite que desarrollen ciertas actividades a una edad inferior. Pero lo que establezca un Estado no podrá después ponerse como decir, no, mi libertad contractual está por sobre eso. No, hay ciertas normas imperativas que, que, que deben ser siempre cumplidas y siempre respetadas, lo cual se asemeja bastante a, eh, está más abajo, pero si acaso en esta libertad también puedo eh, realizar operaciones comerciales respecto a cualquier tipo de bienes, o si acaso hay algunos que están vedados porque están fuera del comercio, ¿no? Vamos a volver sobre eso. Aquí hay un catálogo de algunos principios eh, que no son sino reflejo de todo esto que hemos venido hablando. Aquí se ofrece un listado, el listado es mucho más amplio, pero aquí, digamos, algunos que son como bien tangibles y algunos de ellos que ya los conocemos con antelación y que por lo tanto nos permitirían pasar un poco más rápido. Pero desde luego entonces el principio de libertad contractual, que es la libertad para determinar el contenido del contrato, decidir a quién ofrecer mercadería, de quién recibirlo, en qué términos me obligo, cómo me obligo, por cuánto tiempo me obligo, etc. Plena libertad. Limitaciones, desde luego. Por de pronto veíamos la otra vez limitaciones que tienen que ver con esta
libertad coartada por el hecho de que muchas veces se nos presentan contratos o cláusulas a las cuales no nos queda sino adherir, de lo contrario perdemos toda oportunidad de negocio que en este ámbito es obviamente muy relevante. Pero limitaciones, como decía yo también recién, para contratar con ciertos sectores de la economía. Es muy lógico que los estados se reserven, por ejemplo, la compra-venta de inmuebles con fines comerciales o de cierto tipo de sectores o de áreas en zonas fronterizas, ¿no? Por una cuestión estratégica de defensa nacional. Es lógico que las armas no estén en el tráfico comercial abiertas de una manera que cualquiera pueda contratar. En el pasado, no solo en Chile, en muchos países había muchas empresas de carácter nacional, Empresa Nacional de Petróleo, Empresa Nacional de Minería, etcétera, o alguna otra empresa en que, no sé, hubiese sido impensado hace muchos años atrás que la electricidad o que el agua iban a ser susceptibles de propiedad privada, y sin embargo hoy día lo son. O sea, es una cuestión dinámica, pero aún así hay ciertas cuestiones que los propios estados definen que no están dentro del comercio y que por lo tanto no pueden ser objeto de las operaciones comerciales entre las partes, y en ese sentido la libertad contractual se ve también limitada, se ve coartada. Deja de ser absolutamente plena por razones que parecen en todo caso atendibles. Y las reglas imperativas de derecho interno, los ejemplos que yo daba recién, respecto, por ejemplo, de las edades, respecto del comercio de sustancias ilícitas o de actividades que no están permitidas, ¿no? Ese tipo de cosas. Lo mismo, libertad de forma de los contratos. Existe plena libertad respecto de cómo yo entiendo que celebra un contrato. Hablábamos en alguna clase anterior que evidentemente la recomendación es que eso esté lo más determinado y precisado posible, pero puede que eso no ocurra. Y así nos encontramos con que hay distintos hitos, que son los que están destacados aquí en negrita la lámina. Hay distintos hitos que, que, eh, en los que la forma en que se celebra el contrato, en que la forma en que las partes manifiesten su voluntad, tiene efecto. En que incluso el hecho de no manifestar voluntad se interpreta como una manifestación de voluntad. Por ejemplo, y esto, sobre este asunto vamos a volver en la segunda unidad de manera un poco más específica. Pero si yo hago una oferta, ¿se entiende por oferta la exhibición de mis bienes en una vitrina, por ejemplo? ¿O vamos a entender por oferta el acto positivo en el que yo le ofrezco a alguien celebrar un negocio respecto de esos mismos bienes? Y si una persona le hago una oferta y nunca me responde de manera expresa, ¿se puede entender que manifestó que sí ha respondido, o sea, que ha manifestado su voluntad de celebrar ese contrato sin responder eso, si al cabo de un tiempo me aparece haciendo una transferencia electrónica, por ejemplo? ¿O cuáles van a ser los medios a través de los cuales vamos a manifestar el interés? Aparece aquí en la parte, esto está tomado textual, pero dice comunicaciones telefónicas, electrónicas, soporte de papel, telex, etc. Yo no sé si ustedes conocen el telex, pero simplemente lo puse aquí para que se vea que es una preocupación que existe desde siempre y que desde hoy día, o sea, en la época actual, el 2021, seguramente es mucho más profunda porque el desarrollo de medios tecnológicos ha sido, se ha desatado, digamos, en los últimos años, y el uso de esos medios tecnológicos se ha recontra desatado en el último año y medio, 2 años, producto de la situación de pandemia. Entonces, cómo se manifiesta voluntad es un tema que es muy relevante, y por tanto, qué forma es la que adoptan las partes para celebrar sus contratos es sumamente relevante. A través hablábamos de, si acaso, una oferta realizada por WhatsApp, se entiende que es una oferta y cómo acreditamos que la otra parte dio esa oferta, o cómo acreditamos que hubo respuesta a esa oferta, si se envió el mensaje y están los dos tics de que el mensaje llegó, pero no aparecen los tics azules de que el mensaje fue leído. Y aún si aparece que fue leído, ¿entendemos que realmente fue leído? ¿O a todos no nos ha pasado alguna vez que
nunca leímos algo, pero aparece con los tics azul porque simplemente abrimos por equivocación esa conversación. No sé. Entonces, ese tipo de preguntas intentan ser respondidas por esto y intentan ser abordadas por estas regulaciones, pero no dejan de ser complejas. ¿Se entiende el punto? ¿Sí? Qué bueno que se entiende. No es fácil esto de no ver. Cuando uno está presencial, ustedes lo saben, uno ve la cara del alumno, le dice a uno si se entiende o no la idea, pero acá se torna un poquito más complejo. Fuerza obligatoria del contrato, algo que ya sabemos. eh, los contratos obligan a las partes como las leyes obligan a las partes porque si una persona se obligó a su propia voluntad, no hay nada que reclamar. Buena fe en el comercio internacional, también sabemos bien qué es esto. eh, si bien supone en este caso una cierta mayor amplitud de criterios respecto de las legislaciones nacionales pueden ser poco más o menos limitadas respecto a lo que se entiende por buena fe y puede que en otro lugar ese concepto de buena fe sea un poquito más amplio, por lo tanto requiere ahí un cierto grado de flexibilidad en la interpretativa. Lo mencionaba hace un momento, apertura a los usos del comercio. Eh, las partes tienen derecho a convenir cualquier uso del comercio. En su momento, siempre yo le he dicho que los Incoterms son un ejemplo para todo en este caso. En su momento algún Incoterm fue novedoso, no existía, y sin embargo fue acogido, recogido, utilizado, implementado y después reconocido por las leyes nacionales e internacionales. O sea, el dinamismo es una cuestión inherente al derecho comercial y sumamente presente en el derecho comercial internacional. El principio del comportamiento contradictorio, ustedes también lo vieron en el apunte. No podemos esperar que si yo actúo siempre de una manera, provocando, eh, sabiendo y provocando un efecto con mi actuación en mi contraparte comercial, después yo cambio mi forma de actuar y ahí le cambio la manera en que la contraparte recibe mi actuar, ¿no? Por ejemplo, si yo si tengo una relación comercial con otra parte, y yo siempre le he hecho, llevamos, qué sé yo, 20 meses de relación comercial. Y todos los meses, a partir de cierta época, yo le ofrezco un determinado número de bienes, unos ciertos bienes, y le envío la oferta por WhatsApp o por correo electrónico. Ya, quedémonos con WhatsApp para esto. Y la otra parte nunca me ha respondido, ni sí ni no, pero ambos entendimos en ese momento que ese silencio era que sí. Y de hecho, yo, vendedor, le enviaba, no obstante que no tenía una confirmación textual que dijera, ok, yo le enviaba mi mercadería mensualmente y la otra parte me pagaba contra entrega las mercaderías también mensualmente. Y así nos hemos manejado durante, vuelvo a decir, 20 meses. Pero resulta que el mes 21, el comprador vuelve a no responderme el WhatsApp, como todos los meses, y decide no pagarme. Y yo le reclamo, vendedor. Pero ¿por qué no me estás pagando si nosotros tenemos este trato? Me dijo, no, yo eh, nunca te respondí la oferta, por lo tanto no te voy a pagar porque yo no necesito estos bienes y ya, no sé por qué me lo enviaste porque yo no tengo ninguna relación comercial contigo. En ese caso parece bien evidente que, que ese cambio de actuar contradictorio no debe ser admitido porque en el fondo está actuando contra un comportamiento que ha venido siendo sostenido a lo largo del tiempo y en el solo beneficio del comprador. Por lo tanto, no debiera ser reconocido. Por último, eh, el principio en favor del contrato, que quiere decir
Aquí lo que se trata siempre es de fomentar, propiciar, estimular el desarrollo del comercio, y el desarrollo del comercio supone normalmente el desarrollo de ventas, de compraventa de actividades comerciales futuras. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hoy día, 10 de septiembre del 2021, prometo para el 10 de septiembre de 2022 que voy a exportar 5 toneladas de alfalfa, que hoy día no tengo, que no sé cómo conseguirla, que no tengo con quién conseguirlas, que no tengo idea en qué consiste la alfalfa. Ese contrato no es inválido de ninguna manera, ¿no? Lo que es súper lógico, porque de qué otra manera podría uno estimular el comercio si no es a través de operaciones futuras. Distinto es si yo dijese hoy día, me comprometo a vender hoy día, que hoy día a la tarde te mando esa cantidad de alfalfa. En realidad ahí hay una imposibilidad. Pero si me prometo para el futuro, eso es perfectamente válido, no habría problemas con esos contratos, y lo cual obviamente tiene una explicación que es bastante racional, que tiene que ver con esta forma de propiciar que la actividad comercial no se agote en el día a día, sino que se proyecte en el tiempo, de manera que sea sostenible toda la industria y toda la cantidad de operaciones a que eso da lugar. Con este último principio terminaría entonces esta parte. ¿Alguna pregunta sobre esto que hemos tratado de explicar en la clase de hoy? ¿Todo bien? Sí, Valentina, probablemente no lo vamos a mirar con la misma frecuencia, pero sí, lo estamos mirando, ¿no? Si tiene cualquier duda, siempre, por favor, plantearla. Estamos disponibles para eso. Bueno, si no hay preguntas, le agradezco por haber estado en la clase. Quedaríamos hasta acá. Hasta aquí entonces entraría la prueba que tienen a la vuelta del receso. Nada, como le decía recién